dividen las aguas, team verano, team invierno, invierno barra otoño. Muchos dicen que el otoño es como una estación media triste, que se caen las hojas, que hace frío, que la humedad. Ahora hay que sumarle los mosquitos. Pero también tiene sus encantos, aunque también los que prefieren el calorcito, la primavera, el verano, está bien también, ¿no? A ver cuántos les gusta, no sé, salir, vamos a pasear, imaginemos que vamos a ir a pasear y vamos a ir un día de campo, ¿no? Entonces, vamos a preparar las cosas. ¿Qué preparamos para salir? Vamos a hacer un picnic, mate, agua, el termo, verificamos el auto, ¿no? Vamos a calibrar las ruedas, vamos a ver que esté todo en orden, que el nivel de aceite esté donde corresponda, el nivel de agua. Estoy hablando chino básico, no, más o menos sabemos, ¿no? Que tenga la BTV, el auto. Ayer hicimos la BTV del Clio que tenemos, del autito gris, y te los amarrean para todos lados, te lo estiran, te lo golpean. Viene Hal con un martillo y funciona la moto. Sí, claro, que funciona todo bien, te pegan la olea después que te desamarrean por todos lados, ¿no? Pero eso te hace circular tranquilo porque si este vehículo es apto para la circulación, ¿no? La vida de un cristiano, esto lo podemos dejar para otro sermón, tampoco vamos a hablar de esto, ¿no? También podemos decir que Dios nos puede ir probando de diferentes maneras a ver cómo respondemos ante las dificultades y circunstancias y si somos aptos en la vida de Cristo, si llevamos esa olea pegada, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a hablar de eso. Así que podemos ir, llegamos al lugar, arrancamos, pum, salimos ruta, llegamos a un campo, ponele, llegamos a un campo, hay solcito porque estamos en noviembre, diciembre, una linda época, y vamos a escoger un lugar donde armar la sillita, la mesita. Tenemos la opción al rayo del sol o abajo de un árbol. Normalmente, ¿dónde nos ubicaríamos? Y abajo de un árbol. Tampoco nos vamos a sancochar por ahí un ratito, nos hacemos tipo lagarto, tomar un poquito de sol, pero no vamos a pasar todo el día o toda la tarde al sol, porque quedamos bien morochos, ¿no? Algunos somos morochos, pero bueno, tampoco un exceso. Normalmente nos ubicamos en un refugio, una sombra que nos va a hacer un poquito más llevadero, más lindo todo, y es la idea, ¿no? Bueno, siempre debajo de un árbol es un buen plan. Hay árboles también que tienen fruto, ¿no? Cuando yo era chico, primer grado, de primero a tercero lo hice en una escuela en Villa Elvira, la número 83, 75 y 76, no sé más o menos si se ubican. Bueno, por donde está Adri, claro, por ahí, exactamente. Bueno, yo ahí en esa escuela hice de primero a tercer grado. En el fondo era una escuela muy vieja, pero muy vieja, un edificio muy antiguo, que tiene unos patios gigantes y no hay nada. Entonces, cuando había días de mucho calor, obviamente nos agarraban mucho calor, madre, era como que salíamos a correr como caballo de bocado por el patio, imagínense, y el calor que nos agobiaba. Había en el fondo un árbol de mora y nosotros nos íbamos indios, como éramos, todos abajo del árbol y a bajar a piedrazos, todos con tablas, que sea, moras. Entonces, nos comíamos las moras, estábamos ahí abajo de la sombra. Esa era un poco la infancia de uno, ¿no? Hoy los nenes van con la trinchera de Paw Patrol, de Frozen, y le ponemos repelente, nosotros también lo hacemos, y el protector solar, antes no había nada de eso, ¿no? Pero buscábamos esa sombra, buscábamos que poder refugiarnos un poquito del calor, del agobio. Es lindo buscar sombra, refugio y encima comida como las moras. Bien, ahora le voy a pedir a mi secretario y amigo Fer que me traiga algunos recursos. Y tiene que ver con un tema medio de la estación, medio otoñal esto, el sermón de hoy. Sí, traemos de todo, gracias Fer. Después vamos a ver el misterio de la bolsa en un ratito. Vamos a ver una palabra que está en el Evangelio de Juan. Es Juan
capítulo 15. Vamos a ir buscando. En este evangelio nosotros podemos encontrar, muchas veces dicen que el libro de Juan es el libro por excelencia para quienes arrancan en el camino del Señor, porque tiene infinidad de enseñanzas y está hablado de una manera tan sencilla que todos lo podemos palpar y comprender. Pero tampoco tenemos que quedarnos solamente que es para la gente nueva, porque a los que tenemos por ahí algunos años más en el Evangelio, siempre nos edifica y encontramos muchas verdades. En el libro del Evangelio de Juan hay una serie de yo soy, ¿no? Yo soy, a ver si más o menos vamos a hacer un repaso. Yo soy, ¿qué dice Juan? Son 7. La vid verdadera. La vid verdadera, ese es el que vamos a tratar hoy, no me hagas trampa, Pablo. Yo soy el camino. Me pregunta. El camino, la verdad de la vida. ¿Qué más? En la escuela bíblica se hablaba de yo soy el que soy. Yo soy el que soy, que eso también viene de Éxodo 3, de Moisés. Y acá nos habla de la luz del mundo, del buen... Yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra. La sal, bien. En Juan nos habla del buen pastor, de la puerta, la resurrección y la vida, el camino de la verdad y la vida, la luz del mundo, el pan de vida. Más o menos, seguramente hemos pasado alguna lectura por ahí en algún momento. En este caso nos vamos a detener en el último de los yo soy, que es la vid verdadera. ¿Amén? Amén. Bien, vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a ir del 1 hasta el 10. Dice así la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto tiene más de un ventilador. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por este día tan hermoso, tan lindo que tú nos has regalado. Gracias porque podemos estar aquí en tu casa, escuchando tu palabra, alabando tu nombre, cantándote, reconociéndote como Dios y Salvador de nuestras vidas. Señor, exaltamos tu nombre, Señor, por siempre. Te pedimos en esta mañana que también tú hables a nuestros corazones, que tú puedas edificar, que podamos estar aún más consolidados y podamos seguir creciendo, Señor, en tu palabra, en este camino como hijos tuyos, Señor. Tu palabra nos edifique, nos restaure y nos abra nuestro corazón. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Muy bien. Bien. Esto se da, esta palabra tiene lugar en Getsemaní. Nosotros sabemos que Getsemaní fue una de las últimas paradas de Jesús.
donde él ya sabía que el final se venía, que estaba próximo a ser entregado, que estaba cerca de dar su vida por nosotros, y él sabiendo que el fin estaba cerca, dice este mensaje. Ahora, nosotros si sabemos que nos estamos por morir, sabemos que se nos acaba el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo último que diría, no? Tendría que ser algo realmente muy importante. Si sabemos que se nos acaba el tiempo en la tierra y decir, che, tenés un tiempito para decir lo que vos quieras, ¿qué dirías? ¿Qué transmitirías? Bueno, Jesús, entre algunas de sus palabras, nos da esta lección de la vida en Getsemaní. Nos habla de permanecer en la vida, ¿sí? Yo acá, vamos a develar el misterio de la bolsa. Tiene que ver un poquito con el título, que a mí me gusta a veces jugar un poco con el tema de los títulos, de los sermones. Y bueno, yo le puse otoño de tijeras y serruchos. Otoño de tijeras y serruchos. Esto está oxidado, pero anda, ¿eh? Yo les puedo dar fe. Este era de mi abuelo, miren, una reliquia, literalmente de mi abuelo. Nacido en 1911. Ya en la presencia de Cristo, ¿no? Pero él le gustaba usar el serrucho. Nosotros en casa, hace 10 días, nos tomamos un trabajito de podar el sauce que tenemos. Un sauce que lo plantamos de gajo hace ya como 2 años y hoy es un árbol gigantesco. Pero siempre es bueno. ¿Cuántos han podado alguna vez algún árbol, planta, algo de eso? Creo que la primera vez que podé fue el helecho de mi mamá, tendría 12 años, lo dejé así chiquito. Mi mamá casi me mata. Para podar hay que saber podar, hay que tener criterio para podar. No podemos arrancar a los tijeretazos o con serrucho y hacer pedazo la planta, el árbol. Tenemos que saber dónde meter el filo, ¿no? De eso se trata un poquito este otoño de tijeras y serruchos. En este pasaje, en este evangelio, Jesús nos habla básicamente de una palabra que es el desafío, que todo surge desde ahí. Es una palabra que se repite en todo este pasaje que hemos leído, permanecer. Jesús nos habla insistentemente de permanecer. Nos habla de la vid y de los pámpanos. Se cae el serrucho, yo no sé si tenemos seguro. No te cortés por las dudas. No, por las dudas no. Nos habla de permanecer en Cristo, ¿sí? Ahora, nos habla también de podar y cortar. Hay una poda que siempre es necesaria. Cuando decimos que tenemos que tener criterios y saber dónde meter el filo de la herramienta para podar, es por ejemplo, cuando nosotros tenemos el tronco, el árbol en sí, de la cual se desprenden varias ramas. En esas ramas, para darle un buen crecimiento, tenemos que ir cortándole los gajitos que le van saliendo para que esa energía de la planta que se va en esos pequeños gajitos pase a la rama secundaria, digamos, del tronco, y ahí eso crezca aún con más fuerza, con más vigor. Pero hay que cortar esos gajitos. Entonces la poda viene por ahí. El sauce que teníamos en casa hace unos días se estaba viniendo mucho en vicio y las ramas tenían gajos por todos lados. Entonces limpiamos, cortamos y hoy el árbol tiene ya otra forma un poquito más adulta, más grande. Pero es necesario que pasemos la tijera. Es necesario que cortemos un poquito de esos gajos. Eso le da la fortaleza a la rama. A veces en la vida de uno también nos pasan gajos que nos hacen fortalecer. Nosotros con G estamos casados hace 10 años ya. En el 14 nos pasamos y en 10 años nos pasó una vida por delante, nos pasó de todo. Muchos saben, hay una historia que fue terrible. Nosotros cuando apenas estábamos en realidad semanas antes de casarnos, bueno, nos roban una camioneta que teníamos, que hacíamos flete,
no era solamente un bien material, era una fuente de trabajo. Nos quedamos sin esa camioneta, a punto de casar, una crisis terrible, pero bueno, es como que nos cortaron un poquito ese gajo y nos hizo crecer un poco más en la fe. Esa tijera nos terminó surgiendo en nosotros un crecimiento en la fe. En otra ocasión, también estando sin empleo, posterior a esto de la camioneta, una amiga de Giselle, mi esposa, trabajaba en una empresa muy importante, una textil que está allá en Olmos, y nos dijo: chicos, yo capaz que lo puedo ayudar, porque si me completa esta planilla, yo hablo con el jefe de personal, yo de hecho trabajo en esa oficina, tengo buena relación. Capaz que en una de esas se puede reinsertar de nuevo en un trabajo más formal, como ustedes están buscando. ¿Le interesaría? Claro que sí. Entonces llenamos las planillas, todo. Al tiempo me llaman y me dicen: ¿García Federico? Sí, ya pensé que de Movistar. No, era de la empresa esta. Me dicen: acércate a la fábrica que queremos hablar con vos. Me hacen una entrevista. Después me llama en otra ocasión, unos días después, una psicóloga. Iba como avanzando en etapas. Un día me dijeron: bueno, vamos a ver, ahora ya tenemos todos tus datos, qué sé yo, vamos a estar en contacto, te vamos a llamar, qué sé yo. Bueno, todavía estamos esperando que llamen, no nos llamaron nunca. Y después la chica, la amiga de Giselle, dice: sí, qué bueno, lo felicito, qué bueno que Fede haya entrado y qué sé yo. Dice: no entró nada, está vendiendo churros todavía allá en la esquina, vendíamos el churro pero no teníamos plata, no teníamos trabajo. ¿Cómo que no entró? Sí, si a mí me dijo el jefe que entró. Bueno, se puso a investigar y entró otro Federico García. Nada, nos querían matar. Nos querían morir. En ese momento se nos cayó el mundo a pedazos de nuevo. Pero fue otro gajo cortadito que nos hizo crecer. Amén. Más en fe. Amén. Y bueno, y así podemos contar un montón, ¿no? Como seguramente ustedes también tienen de esas situaciones que los hace crecer en la fe, pero son esos pequeños gajos, ¿sí? Cuando Jesús habla, volvemos un poquito al tema de la vid. Cuando Jesús habla de la vid, no está hablando de un tema que ni conocen. No sé, yo no me pongo a hablar acá de ingeniería aeronáutica y seguramente nadie entiende nada, yo tampoco. Jesús habla de la vida a gente que sabe muy bien lo que es la vida. Ellos estaban muy familiarizados con el tema de los viñedos, con el tema de los cultivos. De hecho, en el Antiguo Testamento se lo toma al pueblo de Israel como la vid. Debía llevar el fruto y demostrar al mundo de quién era realmente Dios. Después vemos que Israel, en un montón de episodios, de idas, de venidas, Israel falla una y mil veces, y a través de los profetas que son enviados, el Señor llega como Mesías y es ahora la vid en el Nuevo Testamento. Ya no Israel, sino Jesús es tomado como la vid. Hoy Dios nos llama a permanecer en Jesús. Y en este pasaje que hemos leído acerca de permanecer en Jesús, yo les quiero comentar por lo menos 3 ideas que son necesarias para permanecer en Jesús. Esa permanencia en Jesús, esa permanencia en la vid, es la que nos va a dar el crecimiento, es la que nos va a dar la consolidación. En primer lugar, proceso. Son 3 ideas, las 3 empiezan con P, pero para que nos quede nomás fijada la idea, ¿no? Es un proceso. El hecho de permanecer en Cristo nos dice que vamos a llevar, ¿qué cosa? Fruto. Ahora, para llevar fruto es un proceso, ¿no? Veamos en el versículo, vamos a ir del 1 al 5. Vamos a releerlo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva, ¿qué cosa? Fruto, lo limpiará para que lleve Más fruto.
A ver, acá entonces va en un proceso de llevar fruto a más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva Fruto, mucho fruto. mucho fruto. Es como una escalera, ¿no? Como acá. Es como son escalones, son peldaños. Llevo fruto, después más fruto y después mucho fruto. Es un proceso. En el medio va una poda, va otra poda y la planta empieza a generar más. Nosotros en casa plantamos también un limonero. Todavía no dio ni un limón. Y hace como 3 años. Pero bueno, no sé, estamos incursionando en la materia también. Ahora, cuando la planta ya tiene un tiempo, mi suegro tiene 2 limoneros. Ahora, le da un montón de limones. ¿Qué haces, Alfredo? ¿Cómo lo podás? Siempre de abajo hacia arriba, hay toda una técnica, el corte tiene que ser medio en diagonal, tenemos que ver qué ramas cortar, y por ahí en la primera temporada el limonero, por decir algo, te tira, no sé, 50 limones. Y en la segunda temporada va creciendo y lo seguimos podando y te tira 100 limones. Va creciendo, lo seguís podando y te tira 200 limones. Esto es un poco así, es todo un proceso. Toda planta, desde que nace hasta que se hace adulta, atraviesa un proceso para dar frutos, más frutos y después muchos frutos. En el medio, para que eso suceda, tiene que pasar la tijera. ¿Sí? Por ahí a nadie le gusta pasar por una tijera. A nadie le gusta que lo confundan con otro Federico García o que le afanen la camioneta. No, pero la tijera nos hace crecer y nos da una fortaleza aún mayor, en este caso, en la fe. ¿Sí? Bien, ahora, en el versículo 3 nos habla también de estar limpios por la palabra. ¿Sí? La limpieza es la que hacemos con la tijera. El fruto que podamos obtener de una planta es el carácter de la vida. Nos muestra la esencia de la planta. Si yo veo, seguimos con el limón. A veces vemos un limón en la misma planta ahí colgadito y deducimos que la planta es de limón. Ahora, si la planta no tuviera limones, no sé si nos sería a nosotros por ahí que no estamos muy en la materia de lleno, deducir que esa planta es un limonero si no tuviera limones. Decimos que es un limonero porque vemos sus frutas a la vista. ¿Me siguen en la idea? A veces es difícil, sin ver el fruto, identificar la planta. Ahora, nosotros somos frutos del Señor. Hay gente que no conoce a Cristo y si nos ve a nosotros, ¿sabe que somos cristianos? ¿Se dan cuenta que somos un fruto que refleja la planta? ¿Me siguen? Hay gente que no conoce al Señor o no lo conoce, no conoce la planta, pero si nos ven a nosotros deberían conocerlo, deberían comprenderlo, pues nosotros somos fruto de esa vida. Nosotros tenemos que demostrar por nuestra esencia que somos hijos del Señor, porque somos un fruto suyo. ¿Sí? Amén. Ahora, en el versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bueno, acá tampoco vamos a mandar al infierno a nadie, no se asusten, pero por las dudas traje el serrucho. Ahora, por ahí en una poda usamos una tijera y cuando tenemos que cortar una rama usamos el serrucho. Acá no nos vamos tampoco a poner a decir, bueno, vos, vengan que los corto. No, no es la idea.
yo siempre digo que estamos a tiempo. Si es que no estamos llevando frutos, si es que estamos haciendo las cosas mal, si es que vamos por la banquina, todavía hay tiempo. Porque siempre hay tiempo para el arrepentimiento. ¿Sí? Es tiempo de volvernos a Dios. En Lucas 13 hay una palabra también muy conocida que nos habla de una higuera. Es otra planta. Y la higuera, ¿qué le pasaba a esa higuera? ¿Se acuerdan? Era estéril. Entonces viene uno y dice, che, vamos a cortarla esta porque ya la esperé una vez, 2 veces, 3 veces, no da fruto. Cortémosla. Por ahí nosotros nos quedamos con esa imagen. Ahora, si leemos algunos pasajes anteriores al pasaje de la higuera en Lucas 13, nos habla también de arrepentimiento y perdón. Y eso está estrechamente ligado. Tampoco podemos tomar solamente como un texto aislado la higuera, sino también debemos comprenderlo en el contexto del arrepentimiento y del perdón. Y esto también tiene que ver un poquito con eso. No es que, según el versículo 6, bueno, el que no sirve, el que no va mal, lo cortamos, le mandamos serrucho y al fuego. No, porque no estamos para juzgar a nadie. Yo mismo también puedo estar en esa situación. Simplemente que si no da fruto, como dice en Lucas con la higuera, como dice acá en la vid y los pámpanos, en Lucas mismo también nos habla de arrepentimiento y perdón. Entonces, todavía estamos a tiempo. Nosotros sabemos, nosotros mismos, si estamos haciendo las cosas bien, si nuestro fruto está demostrando que somos hijos de Jesús, hijos del Señor, si nuestro fruto refleja la esencia del árbol, la esencia de la vid, la esencia de Dios, nosotros sabemos si sí o no. Si es sí, vamos a dar fruto, más fruto y mucho fruto. Si es no, nos habla de que nos van a cortar, pero todavía hay tiempo, todavía no empieza el tiempo de la poda. Por más que estamos en otoño, todavía hay tiempo. Entonces, en ese caso es tiempo de arrepentimiento y perdón. De uno mismo ponerse a cuentas con el Señor y decir, quiero hacer las cosas bien. Quiero ahora, de ahora en más, ser una rama que lleve fruto. Recordemos que la planta da fruto para que también otros puedan proveerse de ella. ¿Sí? Que podamos ser fruto también para otra persona. ¿Sí? Amén. ¿Vamos bien hasta acá? Amén. Entonces, el hecho del fruto es un proceso. Fruto, más fruto, mucho fruto. ¿Sí? Siguiendo con esta idea, para permanecer necesitamos no solo del proceso, sino de la palabra. Dice el versículo 3, lo voy a releer otra vez. En el versículo 3 de Juan 15. 2 líneas nomás. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Acá, cuando hablamos de limpio, este vocablo viene del griego catarsis. Y este vocablo nada que hablamos todos griego, porque más de uno hemos dicho, hice catarsis, empecé, no sabes lo que me pasó. Asociamos inmediatamente la palabra catarsis a algo así, ¿o no? Cuando dicen, che, ¿estás haciendo catarsis conmigo, hermano? ¿Qué te pasa? Nos habla, en este caso, limpio es catarsis y catarsis es purificación. Entonces, podemos decir, ya vosotros estamos purificados por la palabra. La palabra purifica. ¿Sí? Y si la palabra nos purifica, tenemos que leer la palabra, no hay mucha vuelta en esto, ¿no? No se trata de limpiarme y decir, me voy a purificar y a sacar toda esta porquería que tengo encima haciendo un desahogo, que llaman catarsis. Nos limpiamos purificándonos por medio de la palabra. Dios es bueno. Dios es la Biblia. Podemos decir, amar a Dios es lo mismo que amar a su palabra. ¿O no? No podemos decir que amamos a Dios y no amamos la palabra. ¿Qué dice Juan 1:1? ¿Se acuerdan que nos habla del verbo? En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo en griego también es logos y logos es palabra. Entonces, ¿Dios qué es? Palabra. Impresionante. Entonces,
que leer la palabra. ¿Sí? Si queremos permanecer en el Señor, leamos la palabra. ¿Amén? Amén. No solo es un proceso, sino también se llama palabra. Acá hay que leer la palabra. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 3, versículos 1 al 4. Si alguien lo quiere leer, Le dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras. perfecto. Ahora no vamos a andar comiendo a Cipriano de Valera, ¿no? Y a Casiodoro de Reina. No nos vamos a comer a Thompson acá. Pero se entiende la idea. Comamos la palabra, dice. Vamos a comer la palabra. Dice, y después hablaremos de palabras. No podemos hablar de algo que no sabemos, o sí, como dicen algunos, hablemos sin saber. Está bien. Para hablar con criterio y fundamento tenemos que saber de lo que estamos transmitiendo. Si vamos a hablar de la palabra, tenemos que saber de la palabra. Es algo lógico, pero que no siempre sucede. Esa palabra nos purifica, esa palabra nos da entendimiento y con esa palabra podemos transmitir, como nos dice, habla, le decía a Ezequiel. ¿Amén? Amén. Segunda de Timoteo 2:7. En este pasaje, Pablo, bueno, obviamente escribe una de sus cartas, se dice que es de la última carta. Lo mismo, Pablo está ya sabiendo que le iban a cortar la cabeza, que le iban a decapitar, sabía que su hora se acercaba. Sin embargo, él sigue escribiendo, sigue redactando palabra, y en este caso le manda una epístola a Timoteo. Y dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que te digo. Volvemos a lo que dijimos un poco al principio. Si supiéramos que se nos acerca la hora, ¿qué estaríamos diciendo? Pablo le está diciendo a Timoteo, mirá, todo esto que escribí, más o menos que no sea vano, por favor considera, fíjate. Todo esto, todo este entendimiento, para que Dios te dé el entendimiento para comprender todo esto. ¿Amén? Amén. Pedir el entendimiento para conocer la voluntad de Dios. Sumérgete en la palabra de Dios. Sabiduría para tomar decisiones. Acá tenemos todo en este manual, ¿no? Muchas veces decimos, no sé por qué me va mal en la vida, no sé, me pasó todo lo otro, esto, aquello. Esta es la fuente de sabiduría. Si tenemos el hábito, si queremos decir el hábito de leer la Escritura, Dios nos va a dar sabiduría para tomar decisiones. La palabra, la lectura de la palabra es muy importante y a veces pasa también hasta un plano un poco menor, pero es algo que tenemos que tomar la iniciativa de poder hacerlo, a veces a la mañana, a la tarde, cuando tengas tiempo, a la noche, no sé, pero de volver un poquito a la palabra. En un momento estudié en un seminario y todos los días a las 6 de la mañana era tipo colimba esto. César, no sé si está por acá. Bueno, más o menos del gremio de César. A las 6 de la mañana sonaba un timbre. Nosotros dormíamos en habitaciones tipo pabellones, éramos 10, 11, 12, más o menos. Entonces sonaba el timbre, esas campanas que te vuelan en la cabeza, imagínense, uno está plácidamente durmiendo. Teníamos que saltar de la cama y teníamos 15 minutos para lavarnos los dientes, la cara, todo. Y 6:20 teníamos que estar en nuestro devocional. Y uno puede decir, che, qué vigilante, ¿no?
Bueno, sí, puede ser que era medio vigilante el método. Ah, y había uno en la bajada de la escalera, Ángel Ortiz, el supervisor. Lo quiero mucho, Ángel. Y Ángel estaba con una libreta y la lapicera. A ver quién iba y quién no había. Y si bajaba tarde te escrachaba y después te mandaban a lavar los platos de 100 y pico de... No, era terrible. Bueno, más allá de ese trauma, que yo quiero reflejarlo como algo anecdótico, tal vez gracioso, era como, no sé si el método era correcto, ¿no? Y podemos discutirlo 1000 años eso, pero la importancia de decir, antes de levantarme, antes de hacer cualquier cosa, voy a pasar un tiempito de oración, tampoco que nos metían 5 horas a orar, ¿no? Era un devocional de media hora, que lo teníamos que hacer antes de desayunar, y después de ahí, también del desayuno, íbamos a las clases y todo eso. Pero la palabra, junto con la oración, obviamente, qué importante era tenerlo a diario y que debe ser hoy tenerlo a diario. No solo en esa época que por ahí uno estudiaba, sino que hoy, tal vez antes de arrancar el día, podamos hacerlo. ¿Sí? Lo voy a controlar ahí con una campana. Bien, volvemos a Juan 15. Entonces hablamos de que Dios nos llama a permanecer en Jesús, y esto es un proceso. Tenemos que comer su palabra y también tenemos que pedir. ¿Cómo pedir? Proceso, palabra y pedir. Proceso, fruto más fruto, mucho fruto. En cuanto a la palabra de comer su palabra nos purifica. Amén. Y pedir. Dice el versículo 7, en el 15:7 estamos, ¿no? Siempre en el 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pedir en el entendimiento de la voluntad de Dios. Tampoco, sí, vamos a pedir un Mercedes, un BMW, ando en un 504 medio destartalado. Bueno, está bien, podré pedir que nos ayude a cambiar el auto, pero bueno, también, ¿no? Purifiquémonos un poquito. Pedir siempre la voluntad de Dios, ¿no? Y hay algo un pasaje que a mí me gustó mucho, porque a veces el tema de pedir se ve hasta malinterpretado en algunas ocasiones, y el tema prosperidad y todas esas cosas, pero el hecho de pedir es bíblico, lo vemos acá, pero tenemos que entender también. Y hay un pasaje que a mí me gustó mucho, que es un salmo muy conocido, en el 37:4 estamos hablando, que está bueno. A ver. Nos habla también acerca de pedir, ¿no? Dice que hay hasta canciones con esta, muy bien, de Marco Witt. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, deleítate viene del hebreo disciplínate. ¿Sí? Vamos a leerlo de vuelta, todos juntos, pero en vez de deleítate vamos a poner disciplínate. Vamos. Disciplínate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mirá cómo cambió, che. Disciplinarnos en Él. Disciplinarnos en Dios. Nos habla de no que vamos a hacer cualquier cosa lo que nos parezca. De regirnos, volvemos a la palabra. Amén. Dice el versículo 10 de Juan 15. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nos habla de guardar sus mandamientos, de disciplinarnos.
nos habla de obedecer. Entonces, ¿vamos a pedir? Sí, claro que vamos a pedir, pero tenemos que ser disciplinados y obedientes. Si no, tampoco esperemos maravilla, ¿no? Ser disciplinados en el Señor, en el camino del Señor, y ser obedientes al Señor. Y Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón, va a responder nuestras oraciones. ¿Amén? Amén. Perfecto. Entonces, nos llama a permanecer en Jesús. Esta palabra nos llama a permanecer en el Señor. Tenemos que tener en cuenta el proceso, la palabra y aún pedir. ¿Sí? Que podamos ser en este tiempo edificados, que podamos crecer y podamos ser consolidados, como ese pámpano, como esa rama junto a la vid, y llevar fruto. ¿Sí? El hecho también de permanecer es algo complicado, ¿no? Porque había, no me acuerdo quién, un atleta era, no me acuerdo quién, que había llegado a la cima de su disciplina. Era el mejor. Supongámosle que había ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Bueno, estaba ahí, primero. Y él decía, lo difícil no es llegar, lo difícil es permanecer. Porque lleva toda una disciplina en el atleta en cuanto a sus ejercicios, su alimentación y toda esa cuestión. Y nosotros también, como hijos de Dios, somos desafiados a permanecer en el Señor. Permanezcamos en Cristo. ¿Sí? Llevemos el fruto, comamos su palabra y pidámosle a Dios. Amén. Amén. Y si estamos en falta y aún no estamos con el fruto como debe estar y la planta está media bichada y esa rama está media para cortar que otra cosa, estamos a tiempo también, ¿no? Siempre hay tiempo para arrepentirnos, siempre hay tiempo para pedir perdón. Y volviendo un poquito al ejemplo, les pido a los chicos si pueden pasar. Volviendo un poquito al ejemplo con el cual arrancamos de ese ficticio viaje y la sombra, si nosotros damos fruto y somos un árbol frondoso, qué lindo que bajo nuestra sombra se puedan acobijar gente que busca ese refugio. Qué lindo que bajo ese árbol pueda llegar gente a comer ese fruto y alimentarse, que lo necesita, que nosotros como fruto podamos bendecir a otros también, que con la sombra del árbol que somos todos, porque nadie es una rama sola, somos todos en el mismo árbol, somos un árbol frondoso y hoy gente necesita ese lugar, ese refugio. Amén. Les pido un segundito que inclinemos nuestros rostros, que podamos tomarnos un tiempito para orar. Que Dios ministre nuestros corazones. Y como es este pequeño pero gran desafío, que podamos permanecer en Cristo. Llevar ese fruto. Comer de su palabra y ser purificados por medio de ella. Y que podamos pedir al Señor en su voluntad. Señor, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias, Padre, porque tú eres la vid, porque nosotros somos los pámpanos. Porque como pámpanos por sí solos no podemos hacer nada, porque dependemos de ti, Jesús. Llévanos a esa dependencia, Señor, que en todo tiempo y en todo lugar te necesitemos como el aire que respiramos. Que podamos ser alimentados aún con tu palabra, Jesús. Te necesitamos, Dios. Que podamos volver, Señor, a ese sano hábito de un encuentro contigo matutino, o por la noche, o cuando fuera en el día, pero que necesitemos ese tiempo, Señor.
Queremos estar, Señor, alineados contigo en disciplina y en obediencia, Señor. Bendice a tu pueblo, a esta iglesia, Señor. Que este árbol que tomamos todos juntos, Señor, pueda ser una sombra de alimento en este barrio, Jesús. Ayúdanos día a día, papá. Gracias. Para siempre encontré mi lugar.